Muy buen día, el día de hoy hablaremos sobre el electromagnetismo. Para ello resolveremos el taller con este simulador de la manera en la que yo leeré los pasos y los iremos viendo visualizados en la pantalla. El primer paso es mover la brújula en ciertas posiciones. Como podremos ver, el imán tendrá los polos norte y sur, el norte a mano derecha, y la brújula nos indica en la aguja del sur que estará apuntando hacia él. Dependiendo en el punto en el que ubiquemos la brújula, veremos cómo ésta irá teniendo su cierta dirección. Algo curioso que podemos ver es como si lo rotamos más cerca al imán, su dirección será mucho más directa hacia los polos, excepto si lo dejamos en la mitad. Parecerá que como si fuera un punto nulo, un punto neutro. Aparte, si lo dejamos al lado del polo, literalmente al ladito, veremos cómo la brújula empezará a descontar. Eso como primera parte del taller. En la segunda, en el segundo paso, tendremos que ver dentro del imán. En ese podremos ver cómo los átomos del imán estarán alineados en una forma que nos demuestra que está fuertemente magnetizado y de ello podremos concluir que tiene que cumplir las características magnéticas. Cuando le vamos a ver el campo, podremos ver cómo los que están alrededor del imán se atraerán más. De cierta manera, cuando, cuando vemos acá estas agujas de las brújulas que brillan más que las demás, podremos entender que a los lados de los polos habrá una mayor intensidad y asimismo con el resto de las agujas. Es decir, si aumentamos toda la intensidad, veremos más claras las agujas que están a su alrededor y si bajamos toda la intensidad, podremos ver que ya no cumplirá con propiedades magnéticas y por eso ya no hay dirección de nada. Para el cuarto paso, tendremos que medir el campo magnético. Esto lo haremos con el medidor, que lo podremos poner en cualquier punto del plano. Veremos cómo la intensidad en el polo sur es muy alta y que cuando lo alejamos, como se ve con el color de las agujas, baja abruptamente. Esto lo podremos ver en ambos polos. Cuando lo pongamos el polo norte hará bajado, hará aumentado en este monte, pero cuando lo alejamos del polo volverá a bajar. Esto como primera parte del ejercicio, como primer experimento. Ya para el segundo nos iremos a ver solenoide, o también llama bobina inducida. En primer paso, veremos cómo si movemos el imán generamos un voltaje dentro de las espiras. Como podremos ver, los punticos azules representarán los electrones. De esta manera, podemos ver que cuando el imán se queda completamente quieto, no hay un movimiento de ellos. Por ende, no habrá una corriente eléctrica que encienda el bombillo. En su efecto, si movemos el solenoide, podremos ver cómo si generamos nuevamente un movimiento por los campos magnéticos que generan y volveremos a ver un voltaje. Ahora lo pondremos con el voltímetro, siendo este el paso 2. Veremos cómo ingresando el imán de norte a sur, vemos cómo la aguja muestra que sí hay una variación de voltaje. Y entre más rápido lo movamos, mayor será el movimiento de los electrones y por ende habrá mayor voltaje. En el tercer paso del segundo experimento, dice que varía el número de vueltas del solenoide, es decir, que agregamos el número de espiras. En este caso lo podemos agregar a 3. Por ende, cuando le agreguemos más y mantengamos el movimiento de lento a más rápido, veremos cómo la cantidad de voltaje que obtendremos
en el voltímetro será mucho mayor. Esto se da a que cuando aumentamos el número de espiras aumenta la concentración del campo que se genera. Por ende podremos obtener un mayor voltaje. Con la barra magnética dentro del imán, en el paso 4, podemos variar también el área del bucle del solenoide moviéndose entre el máximo y el mínimo. Es decir, que podemos aumentar el tamaño de la espira. Como podremos ver, cuando aumentamos el área, podremos verlo mucho más en el bombillo y le aumentamos toda la intensidad para poder ver esto. Vemos como cuando ahora sí variamos el área, cuando variamos el área, sí podemos ver que hay un voltaje, que si hay una corriente de electrones, si hay una corriente eléctrica, si llega a verse un movimiento, si se puede ver reflejado un movimiento de los electrones. Para llegar a hablar de la corriente también en el paso 5 de la dirección de esos, podremos ver cómo cuando el imán, pero para esto lo pondremos en el voltímetro, vemos cómo cuando entra de norte a sur, cuando entra por el lado sur o entra por el lado norte, vemos cómo cuando el imán ingresa del lado del polo norte, el voltímetro da por una corriente positiva. Y cuando ingresamos por el lado sur, esta iniciará primeramente del lado negativo y luego irá hacia el lado positivo. Eso podemos verlo como su dirección. Ya como tal, para el experimento número 3, en el electroimán podremos ver dos casos. Disminuyendo a una espira, pero a mayor voltaje podremos ver cómo los electrones, si hay un movimiento de ellos. De esta misma manera, si aumentamos el número de espiras, vemos cómo de por sí hay más electrones moviéndose. Y hay más electrones más en dirección, es decir, estas líneas de acá que indicarán el campo magnético, más de ellas estarán apuntando hacia acá donde se está generando la atracción. Para realmente verlo en tablas, podremos ver cómo igual si manejamos un voltaje muy mínimo, ya sea de 2 voltios o de 4 de esos, veremos cómo el movimiento se vuelve más lento. Entonces podemos llegar a decir que entre mayor sea el voltaje, mayor será el movimiento de los electrones y por ende habrá un mayor campo magnético alrededor de ellos. Tendrá una intensidad. Para esto lo podremos evidenciar con el indicador de campo magnético, ya que al ponerlo en la mitad veremos como cuando tenemos 4 espiras y 4 voltios hay una intensidad de 120 teslas, pero si lo aumentamos a 10 o 9 voltios vemos cómo aumenta drásticamente esto. En cambio, si bajamos el número de espiras, vemos también cómo baja, pero gracias a que el voltaje de la fuente está realmente alto, relativamente alto, vemos cómo la intensidad, aunque baja abruptamente, no baja tanto. En proporcional, si lo ponemos en 2, en cambio si ponemos el voltaje nada más mínimo, veremos cómo irá bajando secuencialmente. Básicamente es decir la intensidad que tendrá el electroimán estará, será complementario con la fuente y la espira. Para el último experimento podremos ver en el generador básicamente una bobina inducida, ya que esto de cierta manera estará constituido por un movimiento que generará la llave y el movimiento del imán generará una corriente, un campo magnético que podrá encender el bombillo. Esto lo podremos ver a la hora de abrir la llave, como igual a una poca intensidad vamos a generar. También hay que tener en cuenta que si subimos o bajamos la intensidad del imán, será mayor el voltaje que se genere. Y así mismo si lo bajamos, su intensidad bajará. Eso lo podremos ver como comienzo. Si pondríamos mostrar el campo, vemos como la aguja, como hay
el campo magnético. Como la clamo la dirección, la aguja lo seguirá. En dicha forma, si aumentamos también el volumen del agua, que es decir, que caiga más, vemos cómo aumenta la velocidad de dicho imán y por ende ya habrá mayor voltaje. Pero como podremos ver en un punto de esto, el bombillo queda sin luz, queda completamente abajo. Eso dirá que la dirección realmente que solo apuntará hacia una dirección, que es la dirección, el polo norte. No tendrá mayor. Podremos ver también algo curioso, como si le agregamos, como si le aumentamos el número de espiras, habrá un mayor voltaje. Es decir, que seguirán siendo complementarias entre la intensidad del imán, el movimiento que le generemos con el agua, número de espiras. Así podremos obtener que lo dejamos es decir, que si lo dejamos a lo más mínimo de una espira y una intensidad, dejémoslo que en 50 y bajamos el volumen del agua a la mitad, vemos cómo la intensidad del bombillo no es ni la mitad de lo que tenemos cuando tenemos todo el potencial, todo el número de espiras y toda la intensidad y todo el volumen del agua. Así básicamente funcionaría la, la hidráulica tipo como en nuestra ciudad, que básicamente se aprovechan de la caída del agua que están a las afueras de Bogotá. De esta manera generamos, de cierta manera, la electricidad a partir del movimiento que genera la caída del agua, moviendo como tal cerca a lo que son las espiras para poder llevar la corriente de un lado al otro. La única que podremos evidenciar de este simulador a una gran escala como es una ciudad es que de cierta manera ya empezarán con términos de transformación y de cierta manera con, para poder ver reflejado en nuestras casas. Muchas gracias por la atención.